De los 100 años que tiene de historia el vitral en México, en 90 ha estado presente Casa Montaña. Se trata del único taller reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia capaz de restaurar vitrales históricos. Sus orígenes se remontan a la ciudad de San Luis Potosí en 1913, fecha de su fundación. Posteriormente, en 1917, cambian su sede a la ciudad de Torreón, en el suroeste de Coahuila. Ramón Montaña Simón fue su fundador. Desde entonces, el taller ha ejecutado proyectos de grandes artistas plásticos como Fermín Revueltas, Pedro Coronel y uno de los más grandes, Roberto Montenegro. En Monterrey estaban construyendo el aula magna de la universidad, que en ese entonces se llamaba el Colegio Civil, y estaban proyectados unos vitrales. Entonces, más o menos por los años 1932-33 hubo el contacto de parte de los directivos de la universidad con el artista Roberto Montenegro. Y ya hubo la relación, los hablaron, se pusieron a platicar mi papá y Roberto. De hecho, él vino aquí a Torreón para traer sus proyectos y hablar con las personas que trabajaban aquí para ya desarrollar los vitrales que él quería. Desde entonces, la dupla Montaña-Montenegro trascendería al tiempo. Gabriel Montaña cuenta que cuando joven viajó con su padre Ramón a Monterrey para conocer el trabajo de Montenegro. Roberto Montenegro fue un artista prolífico. Su tiempo se caracterizó por el apoyo gubernamental hacia las expresiones nacionalistas. José Vasconcelos, entonces responsable de Educación, guió la política cultural y artística del México de principios del siglo pasado. Del trabajo de Montenegro sobresalen los vitrales instalados en el exconvento de San Pedro y San Pablo, rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en ese momento y actualmente Museo de la Luz. Asimismo, los vitrales colocados en el aula magna del Colegio Civil y en la Escuela Álvaro Obregón de Monterrey son ejemplos del trabajo de un prolífico artista. El doctor José Miguel Román Cárdenas, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y autor del libro Colores del Alma, se refiere a estas obras llenas de expresión y luz. Los vitrales que ustedes están viendo en este recinto son obra de Montenegro y ejecución de Casa Montaña, como lo pueden constatar en las firmas que están en dos de ellos en la parte superior. Los emplomados del Colegio Civil, proyectados por Roberto Montenegro, fueron ejecutados por Ramón Montaña. En el aula magna son 4 vitrales que se proyectaron por Roberto Montenegro y se hicieron aquí. Tiempo después, los emplomados tuvieron que ser reparados. Se fueron perdiendo poco a poco y bueno, se le encargó a Casa Montaña que lo restauraran, ¿no? Trabajo que ejecutaron las nuevas generaciones del taller Montaña. El conocimiento y habilidad para producir vitrales que los Montaña poseen se debe a una sólida formación en la técnica nacida en Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIX para restaurar vitrales del gótico. Posteriormente, convertida en la más reconocida escuela del vitralismo moderno español. Ramón Montaña recibió la primera instrucción en México con el también catalán Víctor Marco Urrutia, experto en esta técnica. En tanto, Gabriel y Fernando, nacidos en Torreón, son los depositarios de esa herencia que con sabiduría mantienen, tradición que nació en el gótico, que se retoma con el modernismo y que llega hasta nuestros días con innovaciones técnicas importantes que han aprovechado para romper algunos paradigmas del vitralismo. Uno de los pasajes de la relación entre Roberto Montenegro, Víctor Marco y Ramón Montaña se dio de manera póstuma, imprevista y sobre todo afortunada. Nos habían contratado para restaurar unos vitrales diseñados por Saturnino Herrán que estaban en la Escalera de los Leones en el Castillo de Chapultepec.
Esos los tenían guardados en una bodega, ahí en el propio castillo. A la hora de ir a sacar los vitrales de Saturnino Herrán para traérnoslos aquí a Torreón para restaurarlos, nos dimos cuenta que había una cantidad mucho mayor de vitrales, que en su momento no se tenía conocimiento de quién eran. Al estar platicando ahí con las autoridades, pues se determinó de traernos acá a Torreón todo, que hubiera tomado muchísimo tiempo el poder deducir cuáles eran de Saturnino Herrán y cuáles eran de un vitral que estaba ahí, que no sabíamos si era uno o varios. Durante 3 meses fue un misterio el origen, diseño y autor del vitral que se hallaba en las tinieblas del llamado Cuarto de Pulgas del castillo de Chapultepec. No sabíamos de quién era el autor, no sabíamos cuál era el diseño. Al terminar el trabajo de restauración de los de la Escalera de los Leones, volvimos a platicar con las autoridades y nos dijeron, bueno, nos interesa mucho la restauración, pero necesitaríamos saber qué es y dónde estaba. Fernando Montaña vivió el encuentro con aquellos fragmentos de origen incierto. Empezamos a encontrar secciones de vitrales que no correspondían por lo que íbamos. Era un área, si mal no recuerdo, aproximadamente de 40 metros cuadrados y empezamos a tener vitrales por más de 120 metros cuadrados. Estaban totalmente destruidos, muy aterrados. Entonces la tarea fue empezar con brocha, quitar el exceso de polvo, con cinta empezar a encintar las piezas rotas que existían para que no se fueran a caer, con poliestireno proteger todos los vitrales y empezamos a separar lo que correspondía a la Escalera de los Leones y a la incógnita de lo que estábamos encontrando. Fue cuando empezó un arduo trabajo detectivesco. Lo primero que nos dimos cuenta que había 3 fotos iguales, que es la central, que tienen una cara. Luego ya después nos pudimos ver que al lado, al hacer fotos, pudimos darnos cuenta que había 8 fotos iguales, hermanadas, o sea, 4 derechas, 4 izquierdas. Entonces ahí ya dijimos, son 4 vitrales. En el piso, Gabriel Montaña desplegó patrones, fotografías, dedujo líneas, trazos y colores hasta encontrar una respuesta. Realmente estaba yo de vacaciones, estaba en un hotel, ¿no? Entonces en el piso del cuarto ahí del hotel les pedí que no moviera nada y ahí ya lo empezamos a acomodar, los 4 triángulos. Y hubo una persona que dijo, miren, ese vitral estoy casi seguro que estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba en Reforma y Juárez, que se tumbó para ampliarlos. Entonces ya fueron a los archivos de la Secretaría de Relaciones y encontraron la foto esta que está aquí. Y ahí pues se dio cuenta que así era el vitral. Entonces ya fue cuando se investigó que el diseño era de Roberto Montenegro y que estaba hecho por Víctor Marco. El vitral de Roberto Montenegro está totalmente rehabilitado, a semejanza del diseño original. Como era. Ya con la foto pues se reconfirmó que lo que nosotros proponíamos era lo que era. El siguiente trabajo consistió en reponer las piezas faltantes, en conseguir el vidrio en el extranjero, en empatar colores, ya que a pesar de que el vidrio no pierde su tonalidad, hubo un verde que no se encontró, por lo que tuvieron que empalmarse vidrios hasta conseguir el tono original. Al trabajo se le invirtieron meses de análisis, de estudio y deducción. Restaurarlo implicó un esfuerzo mayor. Hay un libro que se llama Los vitrales de México, donde consignan los vitrales de Roberto Montenegro. Y ahí dicen que hay un vitral perdido, pues el vitral perdido es este. Entonces ya está restaurado, está debidamente embalado y está debidamente protegido y inventariado otra vez ahí en el castillo de Chapultepec. Pero de nada sirve tanto esfuerzo, tanto trabajo si no se llega a de veras instalar. Y es que los vitrales no son solo pedazos de vidrio. Un vitral
es como el arco iris, que cuando después del diluvio aparece el arco iris y lo ponen como un signo de esperanza y de tranquilidad. Entonces cada vitral, al pasar la luz a través de él y convertirse en colores, pues es un signo de paz, de tranquilidad, de esperanza. Y que lograrlo eso a través de un excelente diseño de don Roberto, pues yo creo que ese es el verdadero objetivo, ¿verdad? Que llegue a estar. Donde llegue la gente allí y se tranquiliza, los cambia, lo transforma. Una gente que va a entrar debajo de este domo va a salir con mucho mejor en su forma de ser. El trabajo de Montenegro y Montaña perdura gracias al interés por rescatar una obra que representa un capítulo en la historia de las artes y de la cultura. Una obra que da personalidad a nuestro país, México.